su lugar. En nuestros días, el mensaje de muchos predicadores, sobre todo de redes, probablemente de televisión y otras congregaciones que enfatizan lo material sobre lo espiritual, se basa en lo siguiente: oh, usted quiere ser bendecido, entonces dé tanto. Usted quiere tener todos los bienes materiales que Dios preparó para sus hijos, entonces dé tanto. Muchos están viniendo al Señor por ser bendecidos y calificamos las bendiciones solo en los ámbitos materiales. Cuando volvemos a la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, la palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si nosotros volvemos a la palabra del Señor, el creyente en Cristo sabe que ya ha sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muchos solo miden la bendición en la cuestión material. Hermano, ¿cómo estás? Triste porque Dios se olvidó de mí. Tengo problemas económicos, tengo problemas materiales, tengo problemas de salud. Necesito la bendición de Dios. Y déjeme decirle, hermano, está tan equivocado, está tan lejos de disfrutar las riquezas que ya tenemos en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos. Ustedes siempre deben responder: estoy bendecido en Cristo Jesús. El problema está en que no conocemos las bendiciones que disfrutamos en Cristo Jesús en todo lugar celestial. Y el problema más grave aún es que no podemos acceder a ellas y gozar de ellas. Cuando estaba tratando de meditar en esto, leí una historia que me pareció interesante traerla. En el año de 1916, durante el mes de julio en Estados Unidos, murió una mujer muy rica, se llamaba Hetty Green, conocida por ser la bruja de Wall Street, por ser una gran empresaria. Pero lo impactante no es solo que fuera una gran empresaria y una inversionista brillante, sino el contraste en su muerte. Ella, al morir, acumuló para esos años una fortuna estimada en más de $100 millones para esos años. Una cantidad inimaginable. Sin embargo, era famosa por vivir en una austeridad extrema, al punto que muchos que la conocían decían: vivía como pobre, como un indigente, a pesar de ser considerada una de las mujeres más ricas del mundo. Ahora, hermano, piense en esta paradoja. Piense en la paradoja: tener riqueza real y vivir como si no existiera. No porque la riqueza sea imaginaria, sino porque la persona vive bajo otra lógica. Ahora, lo que pasa en la vida del creyente es exactamente lo mismo. Usted vive como indigente, hablando espiritualmente, teniendo un Padre que es rico. Usted vive en la ignorancia, teniendo un Padre que nos da todo conocimiento y sabiduría en Él. Usted vive, hermano mío, en el temor, teniendo un Padre que ya venció a la muerte y está con nosotros en Cristo Jesús. Muchos de nosotros como creyentes llegamos a vivir de esta forma, en inseguridad, en temor, en ansiedad, como si nuestra herencia fuera frágil. Vivimos en duda constante, como si las verdades que Dios nos ha dado fueran verdades cuestionables. Muchos de nosotros en este instante vivimos quejándonos con el Señor por nuestras aparentes circunstancias materiales que no son grandes, sabiendo que nuestro Dios es dueño del oro y la plata. El problema, hermano mío, es la forma en que el creyente está viviendo. Usted ya es rico en Cristo Jesús. Usted ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. El problema está que vive como pobre en Cristo Jesús, en el sentido que no entiende los recursos y tampoco vive tomando esos recursos. Es como aquella mujer que, teniendo todo el oro del mundo, murió en su pobreza. Es triste ver a muchos cristianos vivir así. Ahora, eso es lo trágico, vivir como si no tuviésemos bendición. Estudiando el libro de Efesios hemos aprendido el gran mensaje. A través del apóstol Pablo envía esta carta a los hermanos en Éfeso y se va a ir circulando este mensaje por las regiones de Asia, por las diferentes iglesias que están ahí. Llega a nosotros también para enseñarnos a vivir para la gloria de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia. Y la primera parte, estos primeros 3 capítulos, la parte doctrinal. Los otros capítulos restantes del 4 a 6 son la parte práctica. Pero en ambas secciones el apóstol nos enseña a vivir para la gloria de Dios, que es el más grande de los propósitos.
Hoy vamos a ver el Padre de gloria. Pero en el libro de Efesios 1, del verso 1 al verso 14, hemos entendido por qué le decimos al Señor sea la gloria cuando comprendemos doctrinalmente quién es el Señor y qué es lo que ha hecho a nuestro favor nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos bendito sea Dios? ¿Por qué constantemente, aún en el dolor, en la enfermedad, decimos la gloria sea al Señor? Estoy agradecido al Señor. De pronto usted puede recibir una mala noticia de parte del doctor. Podría decir bendito sea Dios. Probablemente pierde el trabajo y podría decir bendito sea Dios. Las circunstancias son muy adversas, los problemas las sofocan, los vientos son contrarios, hay problemas, lo que es firme en la familia se está cayendo, la economía, la esperanza, la verdad, la confianza. Y en medio de todo eso podría decir bendito sea Dios. ¿Puede experimentar realmente la riqueza de Dios? Lo que ganó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario puede llegar a ser una realidad en su vida. El apóstol Pablo dice sí, por eso clama, bendito sea Dios. Él ha sido bendecido porque ha sido elegido en Cristo Jesús por el Padre, eso hemos hablado. Él ha sido bendecido porque es redimido con la sangre preciosa de Cristo Jesús, sus pecados han sido perdonados. Y Él es bendecido porque tiene promesa de vida eterna, la herencia y el sello de la herencia es el Espíritu Santo, en las arras de nuestra herencia. Por eso dice, bendito sea Dios. Hermano mío, aunque no sucediera nada más, aunque no tuviera un sol más extra de aquí hasta su muerte, usted debe decir, bendito sea Dios, porque ya somos ricos en Él. Nos escogió, nos redimió y nos promete una vida eterna con Él para siempre. Hemos estudiado estos temas a detalle, por eso decimos, bendito sea Dios. Ahora gozamos nosotros de la presencia del Espíritu Santo y obra que usted antes no podía hacer, ahora brota de forma natural. Pleitos y contiendas, pero ahora en el Espíritu hay paz. Desesperanza, pero en el Espíritu ahora confiamos en el Señor. De pronto hay grandes necesidades, pero podemos ver la providencia del Señor cuando nuestras prioridades están en orden, buscando el reino de Dios y justicia, lo demás será añadido. Hermano, el problema está que nosotros no conocemos bien a este Dios y todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y toda bendición que hemos recibido en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso vivimos como mendigos en este mundo, como si nuestro Dios no estuviera a nuestro favor, como si Él no ofreciera las promesas eternas en nuestras vidas. Vivimos en ansiedad, vivimos en inseguridad, vivimos en temor, vivimos en constante desánimo, vivimos en nuestras maldades. Así que cuando volvemos a la palabra del Señor, el libro de Efesios en el capítulo 1, nuestra lección que nos lleva del verso 15 en adelante, el apóstol Pablo, de la alabanza desde el verso 3 al verso 14, es todo una oración. En el griego no hay ni siquiera un punto seguido ni una coma. O sea, el varón de Dios tomó aire y empezó a alabar al Señor. Pero ahora va a cambiar de la alabanza a doblar sus rodillas. El varón del Señor va a entrar a la presencia del Señor y va a buscar algo. Está mirando a los creyentes en Cristo, les está diciendo a los hermanos en Éfeso, quiero que gocen de todas las riquezas de Dios. Quiero que gocen de todos los recursos inimaginables, inmensos, grandes que tenemos en Cristo, para que no vivan más en ansiedad, para que no vivan más en angustia, para que no vivan desconfiando en el Señor, para que no vivan en incredulidad, para que no vivan siendo esclavos de su pecado. Hermano mío, y es el mismo deseo que yo tengo por ustedes. Y oren también por mí de esa forma, para que las riquezas en el Señor sean una realidad en sus vidas. En el libro de Efesios hay riquezas de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Tenemos las riquezas en Cristo Jesús por la relación que tenemos en Él. Y tenemos las riquezas de su gracia, lo que usted no merece. Así que usted debe entender por qué vivir mendigo, en ansiedad, en preocupación, en afán, en pecado, teniendo las riquezas en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos en Cristo. ¿Y lo material, pastor? Bueno, hermano mío, si usted es bendecido en Cristo en toda región celestial, obviamente que Dios nunca lo va a descuidar. Lo material Dios nos da para nuestra providencia y para su gloria y para su honra.
nosotros, aunque no hubiésemos podido construir este hermoso lugar para la gloria de Dios, ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Somos ricos en Él. El problema está que no sabemos aprovechar esos recursos. El problema está que no tenemos las facultades de usar estos recursos. Así que, hermano mío, de eso se trata nuestro mensaje. Los recursos en Cristo Jesús son seguros y están a disposición del creyente. Así que la gran pregunta es, ¿cómo podemos nosotros aprovechar estos recursos seguros en Cristo Jesús? ¿Cómo el creyente puede gozar de las riquezas de la gracia, las riquezas de la gloria, de las riquezas en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos aprovechar la elección del Señor, la redención del Señor, la herencia que tenemos del Señor, todas las bendiciones de tener el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestras vidas, todo el poder de Dios a nuestro favor? ¿Cómo podemos vivir en esa realidad? Tiempo atrás hacíamos ciertas bromas con el pastor Pablo y algunos hermanos en unos días de predicación, y jugábamos un poco con las diferentes denominaciones, y pregunta a un hermano que es carismático, ¿y cómo está? Decía, en victoria, en victoria. Pregunta al bautista, ¿cómo está? Y el bautista decía, más o menos, más o menos. El punto es que no debemos vivir más o menos. El punto es que sí, ya vivimos en la victoria del Señor. Y no solo es un ánimo superficial, debe ser, hermano, una realidad. Debe ser una realidad en sus vidas. Somos ricos en el Señor. ¿Por qué vivimos como indigentes delante de Él? Así que, ¿cómo podemos nosotros disfrutar de los recursos en Cristo, de las riquezas en Cristo como creyentes? Hay 4 aspectos en el verso 15 hasta el final del verso 23 que culmina este capítulo 1, que usted y yo debemos entender. 4 aspectos de los recursos en Cristo Jesús a disposición de nosotros. Así que si usted quiere aprovechar, medite en estos 4 aspectos. Vamos a ponerle 4 verdades acerca de esto. Vamos a la palabra del Señor y considera la primera lección. ¿Cómo podemos disfrutar de las riquezas en Cristo? Primero, como hemos meditado la vez pasada, este es un breve repaso, usted debe entender la dirección de aquellos que gozan los recursos en Cristo. O sea, para quienes está destinado estas riquezas en Cristo Jesús. Es el motivo por el cual el apóstol Pablo está orando. Y el verso 15 dice, por esta causa, nota, por esta causa, por lo que habló en los versículos anteriores, del 3 al 14, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. ¿Qué motiva al apóstol Pablo a doblar sus rodillas? ¿Por quienes el varón del Señor está clamando al cielo y diciendo, Señor, dale los recursos en Cristo, dale las facultades para que vivan en las realidades de tus riquezas en gloria? Dale, Señor, las facultades para que vivan en la victoria del Señor sobre el pecado. Señor, dales la paz que necesitan, dale el gozo que ya has ganado, que crezcan en la gracia, que sea una realidad en su vida, en la vida de su familia y en la vida de nuestra iglesia. Usted debe entender a quiénes. No es a todos. ¿A quiénes? Y la palabra de Dios nos muestra en esta verdad. En el versículo 15 nos da dos realidades de a quienes disfrutan de las riquezas en Cristo. Mire la dirección. En primer lugar, la palabra de Dios dice, yo habiendo oído de ¿qué? De vuestra fe en el Señor Jesús y ¿qué? Y de vuestro amor. ¿Para quiénes el Señor está destinado las riquezas en Cristo? Desde el capítulo 1, desde los primeros versos, especialmente desde el versículo que hemos leído, 1 del capítulo 1, el apóstol Pablo ha estado interesado en identificar al pueblo de Dios. Todo verdadero creyente en Cristo Jesús es identificado por el Señor. Y no es identificado solo por lo que yo digo, por lo que a mí me parece, por lo que yo siento, por lo que dicen los demás. Si usted quiere ver si es un verdadero creyente en Cristo Jesús, ¿a dónde debe volver? A la palabra de Dios. Hay características, hay evidencias de los que son hijos de Dios. No está basada solo en que hice una gran oración y entonces soy salvo. Algunos ponen su salvación en la experiencia. Yo sentí, yo miré, yo escuché la voz de Dios. Un fuego me quemó el corazón, por eso sé que soy salvo.
No. Otros ponen su salvación en sus obras. Me bauticé. Gracias a Dios. Me gusta el nombre bautista. En realidad ha sido un apelativo que nos han puesto. Antes nos llamábamos anabaptistas y era en cierto sentido una burla porque significa rebautizadores. Siempre hemos levantado la verdad. El bautismo es un acto de obediencia de todo creyente que entiende lo que está haciendo. Y cuando salían los niños bautizados y crecían, los volvían a bautizar y por eso eran perseguidos muchos de los que han llevado esta iglesia. Así que entendiendo todo esto, pero ¿quiénes son aquellos que de veras son del Señor? Más allá de un nombre, de una denominación, más allá de eso, la Biblia dice en el verso 1, los santos y fieles, por ejemplo. Santo y fiel. Ahora, en ese mismo énfasis, en el verso 15, Dios identifica la realidad de ellos. Mientras que en el verso 1 que hemos visto el énfasis en la identidad de la iglesia es en su testimonio, son santos y fieles. En el versículo 15 es la realidad interna. ¿Qué es lo que tienen por dentro los creyentes? Por fuera el testimonio de santidad y fidelidad delante del Señor. Pero por dentro, ¿qué debe brillar? Dos cosas, hermano, y es lo que es muy escaso ver en una fe real y en un amor real. ¿Para quiénes está destinada estas bendiciones en el Señor? Para todo hermano en la iglesia que tiene una fe real y tiene un amor real. La palabra de Dios nos ha mostrado, estoy haciendo un breve resumen de eso, nuestra fe debe ser genuina. La palabra de Dios nos enseña qué es la fe en el Señor. Es el medio por el cual viaja la gracia de Dios para salvación. Efesios 2:8. Pero en el contexto, esta fe no solo está involucrando el acto en el cual hemos creído en Cristo Jesús para salvación, sino en la vida que constantemente tenemos en Él. No solo hemos depositado nuestra confianza al Señor, poniendo nuestra alma en Él, en la eternidad, sino vivimos el día a día confiando en el Señor. Nuestra fe debe ser real. Ahora, si usted debe entender eso, usted debe examinar su fe, porque dice en qué está puesta, cuál es el objeto de esta fe. Según la palabra de Dios, ¿está puesta en quién? En el Señor. Muchos solo quieren al Salvador, no quieren al Señor. Si usted de veras ha creído en Cristo como su Salvador, también lo ha recibido como su Señor. No puede separar al Salvador del Señor. Algunos creen que son creyentes porque sí, pedí al Señor que entre en mi corazón, Jesús es mi Salvador, pero no se someten a la autoridad del Señor. No puede separar al Señor de ser Salvador, ni separar al Salvador de ser el Señor. No se puede. La base de nuestra fe está en Cristo como Salvador, pero también como Señor. En Hechos 16:31, cree en el ¿qué? Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, nosotros cuando hemos sido salvos hemos llegado a entender, he sido sometido por el señorío del pecado, he sido sometido por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, he sido esclavo de este mundo. Ahora he sido liberado de ello. Tengo libertad de la posesión del pecado. Estoy teniendo victoria sobre el poder del pecado. Ahora el mundo no se enseñorea. El pecado ni mis concupiscencias ni ese viejo yo está en el trono de mi corazón, ni mucho menos el enemigo. Ahora Cristo es mi Señor. Su palabra es la autoridad en mi vida. Soy un siervo de Él. Me someto completamente a su voluntad. Las palabras que constantemente salen de mi boca es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siguiendo el ejemplo glorioso de Cristo Jesús. Hemos meditado en eso, así que es interesante entender eso. Hemos hablado varios aspectos acerca de eso, que el Señor no es aceptado por partes, o es el Señor o solo Salvador. No, es aceptado por completo. Él es el Señor y también es el Salvador. Es el fundamento de nuestra fe. Ahora también nota cómo debe ser el amor. De vuestro amor, que dice para con todos. ¿Sabe, hermano mío? En el libro de Apocalipsis 3, luego el Señor va a llamar la atención, Apocalipsis 2, a la iglesia en Éfeso. Porque, ¿cuál es el problema? Si ustedes han estudiado con nosotros el libro de Apocalipsis, y entre comillas haciendo propaganda, estamos ya en la quinta trompeta, así que venga, estamos meditando Apocalipsis 9. Ahora, note la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 2,
el mensaje primero a la iglesia en Éfeso era la iglesia, primera iglesia que se estableció en Éfeso. Luego, a partir de ella, probablemente se establecieron las otras iglesias en Asia. Y la palabra de Dios dice en el versículo 4, pero tengo contra ti, ¿qué? Has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. El amor debe ser real. Y ellos con el tiempo perdieron la batalla. La palabra amor aquí es la palabra ágape. Involucra no un amor pasional, no solo un amor filial o sentimental, involucra un amor divino. Es un amor de determinación, es un amor de sacrificio, es un amor de voluntad. Si nosotros amamos a Dios, ¿cuál es la evidencia entonces? Si amamos a Dios, es que nos amamos los unos a los otros. Por eso la palabra de Dios dice, de vuestro amor, ¿para qué? Con todos los santos. Con el tiempo la iglesia perdió la batalla. Con el tiempo habrá divisiones y contiendas. Ya pasó 4 años cuando el apóstol Pablo vuelve a escribir esta carta en Éfeso y se entera de ciertos problemas en la iglesia. Hay grietas y división por falsos maestros. Hermano mío, si usted cimienta su relación en casa, en este amor, si cimentamos la relación entre hermanos en este amor, nunca se va a perder la verdad. Nunca vamos a ser presa fácil. ¿Quiere gozar las bendiciones del Señor? ¿Para quiénes son? Para aquellos que tienen una fe real. Para aquellos que tienen un amor real. Un amor por el Señor y un amor para con todos los santos. Es un amor indiscriminado. Es un amor que ama a todos. No solo a los de su grupo. No solo a los que piensan igual. No solo a los que me caen bien. No solo a los que merecen mi amor. No, sino ama a todos. De la forma que Dios amó a la iglesia. Dios pide al marido amar de esa forma a su mujer. Y lo mismo, el amor que debe existir entre nosotros es un amor real, es un amor palpable, es un amor preeminente. Muchos jactamos de nuestra doctrina en el Señor, pero si el amor no está por sobre todas las cosas, entonces lo que predicamos es falso. Es un amor que no solo se dice, sino es un amor que se evidencia en hechos. Eso hemos meditado, es un amor que es vigilante constantemente para no perder ese gran amor. Ahora vuelva a la palabra de nuestro Dios y vamos al mensaje que nos corresponde. Libro de Efesios capítulo 1 y nota el verso 16. Estamos viendo los recursos en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo yo disfrutar de las riquezas de Dios, del gozo, de la paz, del perdón del Señor, de la victoria en el Señor, de lo que ya Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario? Y la palabra de Dios nos enseñó la primera lección, la dirección de estos recursos. ¿Qué es lo que motiva al apóstol Pablo? La fe real y el amor real de los hermanos. Ahora note la segunda lección. Note la palabra del Señor en el verso 16. Ahora note, hermano mío, no solamente la dirección, sino note el anhelo, o vamos a decir la petición. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que está desatando la gracia del Señor? Para que estos hermanos se maduren y en los recursos que tienen en Cristo sean reales en su vida. No solo entender hacia quiénes va, sino también entender el anhelo, el deseo. Aquí hay un hombre de Dios, el apóstol Pablo, como aquel hombre que estableció esta iglesia, trabajó muchos años como pastor delante de este pueblo. ¿Qué es lo que anhela ardientemente su corazón? El apóstol Pablo está dando gracias a Dios porque ya sabe cómo han sido bendecidos en Cristo Jesús, pero eleva sus palabras de gratitud al Señor al escuchar el testimonio de los hermanos, al ver que tienen fe real y amor real. Entonces el apóstol Pablo levanta su voz con gozo y ora al Señor. Hermanos míos, cuánto quisiera que ustedes esta noche puedan prestar atención a las Escrituras. Qué lindo tener el mismo deseo de un padre hacia sus hijos. ¿Alguna vez oró usted así? Señor, yo quiero que mis hijos gocen de toda bendición. Te doy gracias porque en ellos hay una fe real, hay un amor real. Debe ser la oración constante de un pastor que ama a su congregación. Debe ser el anhelo constante de ustedes hacia aquellos que están predicando la palabra del Señor en nuestra iglesia o fuera. Todos necesitamos vivir de las riquezas en el Señor. Y aquí Dios nos muestra el anhelo ardiente que debe existir por tener estas riquezas. El apóstol Pablo empieza esta petición basándose en ¿qué? En la gratitud por el testimonio de los hermanos. ¿Qué dice el verso 16?
no ceso de dar gracias por vosotros. No, mire, ustedes saben en otra ocasión, por ejemplo, el mensaje que él da, el libro de Gálatas. Va un momento a la palabra del Señor, al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, a los hermanos que están en Galacia, vuelva un momento a la palabra del Señor. Atrasito nomás, Gálatas, Efesios. Mire el capítulo 1, verso 6. Después de saludar el apóstol Pablo, ahora el verso 6 que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Y el tenor de todo el resto de la carta es un duro mensaje a los hermanos que se han apartado de la verdad. El mensaje es diferente, con otro tenor en el libro de Efesios, en el capítulo 1, a los hermanos en Éfeso. Cuando mira a la iglesia y ve un grupo de hermanos que han confiado en realidad en Cristo Jesús, su fe genuina es real. Viven por la fe en el Señor. Ve cómo se someten a la autoridad de la palabra del Señor, cómo le dan la gloria al Señor. Y examina el amor que tienen ellos, no los pleitos, no las contiendas, el perdón, el amor que tiene a Dios manifestado en el amor de los hermanos, no como Caín, sino en el amor que tienen a los hermanos. Entonces, dice, doy gracias a Dios por ellos. Ellos deben tener todas las riquezas del Señor en Cristo Jesús. ¿Quiere animar el corazón de un predicador de la palabra del Señor? No hay nada más lindo que ver en medio de los hermanos una fe genuina en el Señor, no real, no irreal, no religión, sino una fe genuina en el Señor, un verdadero creyente y también un verdadero amor entre los hermanos de la iglesia. Que desanima a cualquiera los pleitos y las contiendas, las divisiones, las disensiones, divisiones, énfasis externo, disensiones, el énfasis interno, peleados, aunque no se muestra, pero por dentro estamos separados. Todo lo contrario. Hermanos míos, ¿cómo cree que yo oro por ustedes? Doy gracias a Dios por su fe y su amor. ¿Cómo creen que ustedes orarían por sus hijos? Doy gracias a Dios por la fe y el amor de ellos, por su santidad y su fidelidad. Cuando miramos la palabra del Señor, de veras aquí hay un hombre que entiende esto y está agradecido al Señor, porque esta obra no solo es producto de la determinación de los hermanos, sino es obra del Señor. Solo Dios puede producir verdaderos creyentes, fe genuina y verdadero amor en la iglesia. Mientras nos aferramos con el Señor en nuestra fe, unimos a la iglesia en ese amor verdadero. Así que nota, hermano, el anhelo. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. No dice, no ceso de lamentarme por vosotros. Dice, no ceso de quejarme por vosotros, sino, no ceso de dar gracias por vosotros. El apóstol Pablo está lleno de gratitud. A pesar que ha pasado 4 años, estas personas han sufrido mucho en la iglesia en Éfeso. Sin embargo, en la fe y el amor aún se mantienen. Ahora, no solo note, hermano mío, su motivo de gratitud en su oración, sino también note, hermano mío, la continuidad de su oración. Dice, no ceso. Y luego dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cada vez que el apóstol Pablo recuerda el amor de estos hermanos, la fe de estos hermanos, la perseverancia, la santidad de estos hermanos, la realidad de Cristo en su vida, el hombre de Dios da gracias y el hombre de Dios lo hace constantemente. Así comienza su oración, con gratitud, no con quejas, no con lamentos, no con peticiones vanas, sino con gratitud. Empieza el hombre de Dios dándole la gloria al Señor, porque tú has producido todo esto, Señor. Es una obra sobrenatural tener una familia llena de fe y una familia llena de amor real. Es una obra natural ver a hermanos de diferentes clases sociales, procedencia, vivir en una fe genuina en Cristo y en un amor real. Así que el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por estos hermanos, gracias a Dios por este testimonio, gracias a Dios porque son reales en Cristo Jesús, Señor. Dales las riquezas, dales la capacidad de disfrutar de toda riqueza de la gloria tuya. Mi amado hermano, la oración de este hermano tiene todo el sentido. Está lleno de gratitud, pero está lleno de perseverancia. Y note, hermano mío,
en su memoria, constantemente en su corazón, reflexiona sobre la vida de estos hermanos, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que quiere tener al final de sus días? Cuando recuerde a aquellos que usted ha tenido que ministrar, si fue padre, si está en la iglesia, ha tenido personas, ¿cómo quiere recordar al final de sus días a los suyos? El apóstol Pablo tiene buena memoria de ellos, o sea, en el sentido de que da gracias a Dios porque han sido de bendición en el ministerio de Él. Da gracias a Dios porque hay fe en ellos. Da gracias a Dios porque hay amor en ellos. Y sabe, hermano mío, si algo me motiva a orar constantemente por ustedes y ojalá oren por mí, es por esto, para que evidenciemos una fe real y un amor real entre nosotros. Pastor, ore por mí porque tengo necesidades materiales. Ore por mí porque la economía está cayéndose. Ustedes no saben, hermano, cuántas veces mientras estamos viendo en esta iglesia han tocado la puerta, han tocado el timbre las personas buscando lo material. Hace poco nomás un joven tocó la puerta y soy cristiano, etcétera, etcétera. Tengo una vida tan pecaminosa anterior, pero ahora me han traído acá y no tengo plata. Ustedes que aman al Señor, ahora a mí ofréndenme, denme algo de dinero, sino de qué voy a vivir. Le digo, está joven, puedes trabajar o no, empieza por esto. Y empiezo a hablar en la palabra del Señor, empiezo a hablar en una realidad en Cristo Jesús, empiezo a mostrar que la salvación está en Él, tiene el Dios, pero pronto no quiso escuchar, no, ya me voy, pastor. Y algunos llegaron por ciertas necesidades materiales y Dios satisfizo lo material y se fueron. Cuando el corazón no está preparado para recibir la semilla, rápidamente se va a morir la palabra de Dios. Cuando el corazón está por fuera parece bien, pero por dentro hay piedras que son problemas. Queda la semilla, aparece el problema, inmediatamente me voy. Es la realidad de muchos. Déjeme decirle, hermano, la realidad de muchos. Por eso predicamos el libro de Efesios, porque queremos tener una vida de iglesia y de familia y de forma personal para la gloria de Dios. No queremos algo bamba, falsificado. No, solo queremos llenar la iglesia, podemos cambiar la música. ¿Qué tal si el mensaje sea 5 minutos nomás? ¿Y qué tal si un día en vez de mensaje una gran película? ¿Y qué tal después tenemos una linda vida social? ¿Y qué tal si comemos? ¿Y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si hacemos los otros? Celebramos el día del padre, de la mamá, del hijo, del niño, del pato, del perro, lo que quieras. Hacemos todo. Podríamos tratar de llenar la iglesia, pero sería pura espuma. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La garantía de que creceremos en el Señor realmente es la palabra de Dios. Solo Dios puede producir fe genuina y amor genuino. Por eso predicamos la Biblia. ¿Quiere gozar del Señor? Sea real en Cristo Jesús. Busque las riquezas en Cristo, las celestiales, el perdón del Señor, la vida en el Señor, la herencia en el Señor, la elección del Señor, la paz del Señor, el gozo del Señor, y lo demás vendrá. ¿Cuándo Dios ha desamparado a su pueblo? Nunca. David dijo, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando vuelve usted a la palabra del Señor, entonces el apóstol Pablo tiene este anhelo en su petición. Da gracias al Señor por estos hermanos y constantemente agradece al Señor al recordar estos hermanos. Y esta oración está dirigida a quien, mire, para que el Dios de nuestro Señor, note el verso 17, Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. La dirección que tenemos, hermano mío, en nuestras peticiones es al Padre de gloria. Estamos viendo cómo gozar de los recursos en el Señor. Primero hemos visto la dirección para los que tienen una fe y un amor real. Y ahora estamos viendo esta petición de obtener los recursos del Señor en nuestras vidas reales. Gratitud por los que se mantienen en el Señor. Constante gratitud por aquellos que son reales, pero lo más importante aquí es hacia quién está clamando
Igual nosotros deberemos clamar al Señor. Ojalá que un padre clame así por sus hijos. Clamamos, Señor, necesitamos lista de útiles. Ya está entrando la próxima semana muchos a la escuela y ¡piu! ¡Wow! Toda la librería, Señor, toda la librería. ¿Y ahora dónde vamos a sacar? Sacar los pelos, no sé qué voy a hacer. Pero en lugar de orar por eso, porque Dios va a proveer esto en su momento, el plan de nuestro Dios es que ustedes, padres, y nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, los que tenemos el privilegio de predicar, oremos en verdad para que disfruten las riquezas en Cristo Jesús, llegue a ser una realidad palpable en sus vidas. Pero es importante en nuestra oración entender lo siguiente: delante de quién estamos, delante de quién estamos. Y el Señor, a través de su palabra, en la oración del apóstol, dice, para que el Dios de nuestro Señor, oramos siempre en el nombre del Señor, porque a través de Él tenemos acceso al Padre. Pero nota, ¿el Padre de qué? De gloria. El Padre de gloria. ¿Sabe? Muchos de nosotros pasamos tiempo intentando llegar a la presencia del Señor y pedir con grandes palabras y demandas al Señor. Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que ayudarme, Dios tiene que hacer esto por mí, Dios tiene que. Pero el asunto en la oración, si de veras es un hombre que entiende que es estar en la presencia del Señor, es entender delante de quién nosotros estamos. Ese es el secreto en la oración. Cuando Cristo enseñó a orar a sus discípulos, y repetimos a veces vanamente la oración del Señor, básicamente les está enseñando quién es el Padre a quien ustedes están entrando en oración. No pueden entrar solamente a reclamar y a pedir, y a veces tratamos a Dios como si fuera un juguete, o tratamos a Dios como si fuera nuestro esclavo. Cuando le necesitamos, ven; cuando no necesitamos, Señor, ve, haz lo que tú quieres. Tratamos a Dios y lo coronamos conforme a nuestras concupiscencias. Quiero que me bendigas, Señor, pero no quiero abandonar mi pecado. No quiero que corrijas mis maldades. No quiero abandonar mi estilo de vida. Ese es el problema. ¿Por qué Dios no oye nuestras oraciones? Porque simplemente no sabemos entrar ante su presencia. En primer lugar, hermanos, si usted medita en el privilegio de doblar nuestras rodillas y entrar al trono de la gracia, usted debe entender que fue ganado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si usted mira cómo era en el Antiguo Testamento, el Dios de los cielos, el Padre de toda gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la persona de Dios en su peso y en su valor. Hablamos de la manifestación de las virtudes que nuestro Dios tiene. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmos 19, verso 1. Conocemos a Dios poderoso por los cielos, que tiene sabiduría por la creación. Pero ¿cómo sabemos más de Él? A través de su palabra. Y en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos muestra que Dios siempre ha querido estar en comunión con su pueblo y manifestar su gloria. En el Antiguo Testamento se llamaba Shekinah. Cuando Dios ya sacó a su pueblo de Egipto, ¿a dónde los llevó? En primer lugar, a ese monte donde les dio la ley. Y manifestó su gloria y su poder. Cada vez que Él hablaba, el monte temblaba, el monte ardía, el humo salía y el pueblo temblaba. Porque Dios, cuando daba su ley, mostraba su santidad. Que Dios es 3 veces santo. Y el propósito de la ley era enseñar al pueblo cómo vivir con un Dios que es 3 veces santo. Ahora Dios en su gracia luego pidió a Moisés que haga un tabernáculo donde Él lograría habitar en el tabernáculo. Y el tabernáculo tenía áreas separadas, tenía los atrios donde todo el pueblo podía entrar y presentar sus sacrificios constantemente al Señor. Pero luego tenía su lugar santo donde solo los levitas, no todas las tribus, solo la tribu de Leví podía entrar para presentar los inciensos ahí, los panes en esa mesa de la proposición, etc. Pero luego había un lugar muy especial, era el lugar santísimo. No podían entrar todos los levitas, solo podía entrar una persona una vez al año. Se llamaba el sumo sacerdote. Solo él podía entrar a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Y si Dios hallaba pecado en él, lo mataba instantáneamente y la gente de afuera tenía que jalarlo probablemente. Por eso llevaban campanas en sus ornamentos para saber si está vivo o está muerto. Si no, jálalo. Nadie podía entrar porque moría. Ahora,
siendo israelita, esa era tu condición para vivir con Dios. Tenías que obedecer la ley. Si pecabas involuntariamente, presentabas los sacrificios, pero nunca entrarías, si no eras levita, al lugar santo. Y si no eras sumo sacerdote, nunca al lugar santísimo. Ahora imagínate las naciones paganas que vivían paralelamente con Israel. Imagínate los canaanitas, los moabitas, los amonitas, todos los fereceos, jebuseos, todo lo que la palabra de Dios describe, naciones paganas cuyas prácticas eran abominables, al punto que el Señor mandó a Israel para destruirlos por completo. ¿Cuán lejos estaban de Dios? Imposible que un moabita llegue a habitar entre los israelitas en el campamento, mucho menos entre al tabernáculo, mucho menos entre el lugar santo y mucho menos vive en el lugar santísimo. Imposible. Y dentro de ese grupo de paganos y gentiles estamos nosotros. Imposible. Luego Dios moró en el templo y había las mismas divisiones en un lugar fijo, ya en una tienda que se movió de un lugar a otro lugar. El pueblo del Señor perdió el privilegio de vivir en la gloria de Dios cuando se postraron tras otros dioses, así que Dios los castigó. Los sacó por 70 años fuera de su lugar con Nabucodonosor y su séquito, y después de 70 años volvieron a edificar tras el mandato de Ciro el persa otro templo al Señor. Este sería el segundo templo, donde Herodes trataría de ampliar este segundo templo y hacerlo mejor y bonito. Pero cuando Cristo vino, ¿sabes lo que hizo, hermano? La gloria de Dios fue maximizada hasta lo sumo. ¿Cómo conocemos al Padre de gloria? Nadie le hemos visto, pero a través de Cristo le conocemos, según el libro de Juan 1. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, el verso 14, lleno de gracia y de verdad. Y ese Dios glorioso, 3 veces santo, habitó con los pecadores. Y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que ese Dios santo no solo habite en un lugar santísimo, no solo pueda ser visto una sola vez al año por el sumo sacerdote, sino que habite en los pecadores a través de su Espíritu. Ahora, si entendemos esta verdad, por eso podemos tener entrada al trono de la gracia en oración. Y ahora nuestros egos no se elevan para entrar descaradamente y demandar al Señor que haga todo lo que yo quiero y quejarme con Él como si fuera cualquier cosa. El apóstol Pablo está clamando, no por dinero, no está clamando por mejores oportunidades. Dios proveerá lo material, Dios lo va a hacer. Y amén, vamos a pedir por ello. Pero dice, Señor, este grupo de hermanos que están aquí, hay muchos que están viviendo como pobres, como si tú fueras pobre. Hay muchos que viven en temor, como si no tuvieran un Dios real a favor de ellos. Hay muchos que están viviendo en depresión, preocupación constantemente, como si tú no dieras paz. ¿Por qué no viven en la realidad tuya, con las riquezas que el Padre de gloria tiene para nosotros en Cristo Jesús? Los ganó todas. Te ruego, Señor, concédeles el privilegio de gozar de estos recursos que ya tenemos en Cristo Jesús, el Padre de gloria. Cuando oramos entonces debemos entender delante de quién estamos. En la oración de Cristo Él nos mostró. ¿Ustedes recuerdan? Este libro de Lucas también, la palabra de Dios dice, Padre nuestro. ¿Cuál es la posición que tenemos delante de Dios? Él es el Padre. ¿Y nosotros qué nos constituimos en Cristo? Hijos. ¿Qué relación tan estrecha? O sea, ¿a qué ángel se le llamó hijo? Ninguno. Dios nunca diseñó un plan de salvación para los ángeles, pero sí para los hombres. Entramos a la presencia del Señor como nuestro Padre, pero mira las posturas que vamos ocupando. Luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que dice, santificado sea tu nombre. Entramos como hijos, pero entramos también como adoradores. ¿Quiénes son los que dicen santo, santo, santo constantemente? ¿No son esos querubines que están constantemente defendiendo la santidad de Dios? Entramos ante la presencia del Padre, pero entramos ante la presencia de un Dios santo, 3 veces santo, y entramos como adoradores. Padre nuestro que está en el que además dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es muy profundo esto, vamos a ver otro momento, pero entramos también como súbditos del Rey.
Estás ante la presencia del Padre que derramó la sangre de su Hijo por amor a nosotros. Estás entre la presencia de un Dios 3 veces santo que no habita con el pecado, que es un Dios justo. Y estás ante la presencia del Rey de Reyes que gobierna todo este universo y tiene el control de todo y tiene un plan diseñado perfecto. Y entras como un súbdito. Luego, ¿qué dice? Venga a nosotros, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. No es la expresión de un siervo, no es la expresión de uno que está sometido completamente al Señor. Mire nuestra insolencia a veces al pedir al Señor auxilio. Conocí a muchas personas en diferentes circunstancias y dijeron, sobre todo en la pandemia, si Diosito me ayuda, entonces si me sana de este terrible virus, voy a volver al Señor. ¿Vas a tratar a Dios con condiciones? Y por gracia del Señor sana y muchos se volvieron atrás. Solo vienen a Dios en su desgracia. Eso se llama religión. Cuando vuelves a la palabra del Señor, el siervo entiende, yo no puedo vivir sin el Señor. ¿Cómo puedo venir al Señor buscando la gracia y su favor si no me someto a Él? Si no digo, hágase tu voluntad. Es fácil decirlo, pero es difícil. Vamos a suponer, vas al doctor y el doctor te dice, bueno, tienes cierta enfermedad terminal. ¿Puedes decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida? Hágase tu voluntad. Pero si sigues mirando, no solo estamos delante del Padre, no solo estamos delante del Santo, no solo estamos delante del Rey, no solo estamos delante del Señor, también delante de quién estamos. Luego dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Luego, ¿qué dice? El pan nuestro. Ahora, ¿qué postura tienes? ¿Ves hijo? ¿Ves adorador? ¿Ves un súbdito? ¿Ves un siervo? Pero puedes descender un poco más. Así debes entrar, como un mendigo, a la presencia de Dios. Si Él no nos bendice, estamos sin bendición. Si Él no nos provee, nunca estaremos provistos. Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es un mendigo. Señor, si quieres. Señor, no soy digno, Señor, pero en tu gracia aquí extiendo mi mano para recibir la providencia que me das todos los días. Estás delante del Dios que provee. Pero mira un poco más, ¿se puede descender un poco más? Sí. Porque luego, ¿qué dice? Perdona nuestros pecados, ofensas, como nosotros perdonamos a que nos ofenden. Ahora, no solo eres un mendigo, ve un poco más, eres un pecador ante la presencia de un Dios santo. Pero es un Dios salvador, el que tuvo misericordia de ti y perdonó todas tus iniquidades si has confiado en la sangre preciosa de Cristo. Eres un pecador. Aún en este cuerpo pecamos, pero ¿puede descenderse un poco más? Sí. Una cosa es entrar como hijo, una cosa es entrar como un súbdito, un adorador. Una cosa es entrar como un súbdito, otro asunto es entrar como un siervo ante la presencia de Dios, pero otro asunto es entrar como un mendigo y otro asunto es entrar como alguien totalmente indigno a la presencia de Dios, como un pecador. Ahora, ¿se puede descender un poco más? Sí. Y no nos metas, ¿qué dice? En tentación. Ahora no solo es un pecador, sino es un pecador consciente de su debilidad. Si entiendes delante de quién estás, entraríamos como pecadores conscientes de nuestras debilidades. No a demandar cosas, no quejarnos con el Señor, sino a buscar la gracia que proviene de Él. En la oración del varón del Señor, cuando dice Padre de gloria, Él entiende todo esto. Sabe delante de quién está y a quién está pidiendo que los hijos que tenemos en el Señor disfruten de las riquezas en Cristo. Para terminar en esta noche, hermano mío, nota nuevamente el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que dice, mira la petición, dice, os dé el trabajo soñado, os dé el viaje que tu corazón ha anhelado, os dé el carro del año, os dé la casa de tus sueños. ¿Cómo empieza primero? Delante del Padre de gloria. Lo que de veras usted primero necesita antes que cualquier otra cuestión material en su vida, espíritu de sabiduría.
y de revelación. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque ahora vamos a ver nuestra tercera lección. Solo voy a introducirlo porque lo vamos a desarrollar la otra semana. Aquí usted puede ver las facultades para gozar de las riquezas en Cristo. Entonces el apóstol Pablo nos está mostrando cómo de veras vivir en la realidad de Cristo. Somos ricos en Él. Ya hemos sido bendecidos en Él. Pero muchos de ustedes viven como si Dios no existiera, como si Dios no hubiese entregado su vida. Viven afanados, preocupados, enfrascados en sus pecados, como si no tuviéramos victoria en el Señor. Su cristianismo no es real, solo es nominal. Y el apóstol nos muestra hacia quiénes va estos recursos. Hemos visto a los que tienen fe genuina y amor genuino en el Señor. Y el apóstol Pablo nos está mostrando el deseo genuino, dando gracias al Señor y entrando correctamente al trono de la gracia, llamando al Padre de gloria. Pero ahora nos muestra en qué consiste esta oración, las facultades, qué es lo que el Señor quiere que usted y yo podamos tener. No está orando, Señor, dale al diácono o dale a este hermano una casa grande primero. No, ¿qué es lo primero que des? Si tienes al Señor y tienes la riqueza en Cristo, tienes todo. Y aquí hay tres grandes facultades que el Señor quiere que usted obtenga en Cristo, pueda crecer en ello para gozar de las riquezas en Cristo. Primero, Dios quiere que tengan sabiduría. Segundo, Dios quiere que tengan revelación. Tercero, Dios quiere que tengan iluminación, alumbrando. Es lo que vamos a desarrollar. Si pueden orar por mí, oren para que el Señor me dé sabiduría, me dé revelación y me dé iluminación. Y lo mismo por ustedes. Pero debemos entender los términos, debemos entender lo que significa y debemos entender cómo crecen en nuestras vidas. Para adelantarles, cuando la Biblia habla de sabiduría, habla de la capacidad de poner en práctica las cosas que Dios quiere en nuestras vidas. Estamos estudiando con los jóvenes el libro de Proverbios y lo primero que hablamos de es sabiduría, hacer las cosas como Dios quiere. Y la palabra revelación aquí no es con algo novedoso. Hay muchos que creen que Dios me sigue hablando. No, lo que está hablando aquí es quitar el velo para que podamos conocerle más a Él. Y luego cuando habla de alumbrando nuestros ojos, la palabra aquí entendimiento es el corazón, cardia, en el idioma que se escribió, que a diferencia de estos días no es la sede de los sentimientos, sino es la sede de los pensamientos. Lo que pensamos define lo que sentimos y lo que sentimos define nuestros planes y nuestras prácticas. Entonces Dios quiere que podamos ser alumbrados por Él, que nuestro corazón tenga una realidad en el Señor, le conozcan a Él. ¿Sabe qué, hermano mío? Por eso debemos orar, por estas tres virtudes que deben crecer en sus vidas. Hombres más sabios, hombres con un entendimiento claro de quién es el Señor y lo que tiene, hombres iluminados en el Señor. ¿Qué necesita usted? Sabiduría sobre todas las cosas. Debe haber una hermana que ore por su esposo y Señor, te pido, dale sabiduría. Una hermana, un hermano que ore por su esposa, Señor, dale sabiduría. Por sus hijos, Señor, que no hagan locuras, que no anden en el camino de la necedad. Sabiduría, sabiduría. Oren por mí por sabiduría. Oro por ustedes por sabiduría. Hay cosas que ya no debemos pedir porque ya las tenemos en Cristo. Por ejemplo, ser llenos del Espíritu. Ya estamos llenos, solo obedece, ser llenos del Espíritu. Pero sí necesita sabiduría. Sí necesita que el velo sea quitado en sus vidas y vea la realidad del Señor. Y sí necesita que su corazón sea alumbrado por Él. Eso es lo que vamos a ver, las facultades en el Señor. Y finalmente vamos a ver las áreas del Señor en los recursos que Él quiere bendecirnos. Eso será la próxima semana. Así que, hermano mío, no viva una religión, viva la realidad en Cristo Jesús. Que Dios sea real. ¿Y cómo comienza todo? Como hemos visto, necesita redención del Señor. Para esto vino Cristo, a buscar y salvar lo que se había perdido. Que sea real Cristo. Confía en la sangre preciosa que limpia todo pecado nuestro. Lo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a terminar este tiempo en oración.